seguramente muchos de ustedes lo recordarán, se inició la vacunación para aquellos municipios con el menor índice de desarrollo humano en el 2006, para ya en el 2007, entonces sí, contar directamente con la aprobación y el uso de Rotarix en el Programa Nacional de Inmunizaciones en nuestro país. Para 2008 ya la FDA lo había utilizado en los Estados Unidos de Norteamérica. En el 2009 ya contaba con precalificación por la Organización Mundial de la Salud. Y para el 2014, ¿sí? Vean ustedes, ya se contaba con un acuerdo para que aquellos países con los menores recursos pudieran tener acceso a la protección contra rotavirus. Para el año pasado, vean ustedes, 98 países ya contaban con vacunación contra rotavirus y más del 80% de ellos estaban utilizando la vacuna contra rotavirus humanizada de GSK. Como ustedes pueden ver, por eso México ha jugado un papel muy importante en lo que ha ocurrido, pero no solo en lo que fue en su momento dado el primer registro en el mundo. Y me permito aquí mostrarles que estas aportaciones, como ustedes saben, dentro del desarrollo clínico de una vacuna, pues llevan tiempo. Y para Rotarix en México, esto inició simplemente para conocer qué es lo que ocurría con la protección natural después de una infección por rotavirus en los niños. Y el doctor Raúl Velázquez, en esta publicación en el New England Journal of Medicine, nos presenta exactamente qué es lo que ocurría después de 1, 2, 3, 4, 5 infecciones a través de la vida de los primeros 2 años de vida. Y vean ustedes que claramente nos mostraba que después de 2 infecciones, sobre todo la enfermedad de moderada a grave, estaba ya protegida. Datos de eficacia y seguridad dentro del desarrollo clínico, una de las publicaciones más importantes en su momento, galardonada en forma muy importante, y como ustedes pueden ver, está liderada por un autor mexicano, el doctor Guillermo Ruiz Palacios, y verdaderamente esto nos permite estar orgullosos, y seguramente ustedes encontrarán por ahí, ¿sí?, a muchos investigadores mexicanos que participaron directamente y tuvieron obviamente un muy claro desempeño para el desarrollo clínico de la vacuna contra el rotavirus de GSK. Pero no solamente eso, sí, vean ustedes que como ahora lo estamos obviamente evaluando para protegernos contra COVID-19, para tener una vacuna contra el patógeno SARS-CoV-2, realmente seguridad es uno de los hallazgos más importantes en vacunación. Y vean ustedes que en el 2012 se lleva a cabo uno de los estudios más importantes de lo que es seguridad para la vacuna contra rotavirus humanizada de GSK Rotarix. Y vean ustedes que para finales del 2018 se pudo realizar un estudio en cuanto a el impacto del esquema, en cuanto a coberturas, así como cumplimiento del esquema, comparando, ¿sí?, qué es lo que había sucedido en nuestro país con la experiencia de haber contado con las 2 vacunas que actualmente se encuentran registradas en nuestro país para su uso en el mercado y vacunación contra el rotavirus. Y realmente sabemos muy claramente, y como ya bien se mencionaba previamente, pues rotavirus ha sido uno de los dolores de cabeza, y seguramente muchos recordamos el impacto que se tuvo una vez que se inicia la vacunación, y seguramente muchos médicos jóvenes, muchos residentes de pediatría ya no se están encontrando con todos estos problemas. Estoy viendo que al parecer hay un poco de problema y se escucha entrecortado. No sé, Inar, si pudieras darme feedback del sonido, porque a veces puede ser que sea más bien. Yo lo escucho muy bien, doctor. Se escucha muy perfecto. bien. También se ve muy bien la presentación. Ok, muchas gracias, Einar. Sí, a veces, como les decía yo, con la tecnología, en este momento ya no sabemos si es
en la casa de ustedes, aquí desde donde estoy transmitiendo, o es la recepción en el lugar donde uno está recibiendo el mensaje? Espero que podamos tener una comunicación muy constante y fluida. Y sabemos que casi todos los niños entonces sí han presentado ya entre la edad de 3 y 5 años una infección por rotavirus. Y sabemos claramente que esta transmisión por vía oral es muy importante. Y la verdad es que tampoco, ¿cómo? Sí, realmente 10 partículas son suficientes para causar la infección, ¿no? Y cuando esto lo ponemos en contexto con que hasta 1 trillón de partículas pueden ser encontradas en 1 gramo de heces de un niño infectado por rotavirus, la verdad es cuando uno entiende claramente cuál era el impacto en forma muy constante e importante de la vacunación. Como mencionaba, uno de los estudios más importantes, aún previo al desarrollo de la vacuna, fue el conocer qué sucedía con la infección natural. Y este estudio realizado por el doctor Raúl Velázquez nos permite claramente ver, después del seguimiento de 200 recién nacidos, ¿sí?, y su seguimiento a través de 2 años, y conocer qué es lo que había ocurrido después de cada una de estas infecciones, el determinar que con 2 infecciones naturales se estaba proveyendo una protección del 100%, recuerden, contra infecciones de moderadas a severas. Y esto es muy importante recordarlo porque aún la infección natural no nos protege contra todas las infecciones contra rotavirus, sobre todo las leves y asintomáticas, y porque seguramente en algún momento, si a ustedes les ha sucedido, que pues alguien puede decir, oye, pues Roberto, que no vacunaste a mi hijo contra rotavirus, y le acaban de hacer una prueba y resulta que esta diarrea que tiene es por rotavirus. Sí, efectivamente puede ser posible, pero el cuadro afortunadamente no llegó a ser ni grave ni llegó a requerir hospitalización, que es lo que normalmente ocurría previo al uso de la vacuna. Y recuerden que una vez que se cuenta con una vacuna, una vez que ya se encuentra registrada y tenemos la capacidad de obtener datos con su uso ya en un gran número de la población, podemos entonces hablar de impacto y de efectividad. Y esto en México, de acuerdo a las publicaciones de lo que es lo que en su momento fue el grupo de la doctora Vesta Richardson en el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, y que permitió perfectamente observar cuál era el impacto. Y ustedes pueden ver en esta diapositiva que una vez iniciada la vacunación con la línea roja vertical en mayo del 2007 como parte del Programa Nacional de Inmunizaciones, y podemos ver un descenso rápido, en especial en los menores de 11 meses, en aquellos que habían sido vacunados. Pero vean ustedes también un impacto en aquellos lactantes de 12 a 23 meses, que realmente nos da esta capacidad de intuir que en cuanto disminuimos la circulación de un patógeno dentro de la comunidad, esto implica también que aún los no vacunados se ven beneficiados. La traída y llevada inmunidad de rebaño, que a mucha gente no le gusta la palabra inmunidad de rebaño, esta inmunidad indirecta. Y la razón de por qué debemos insistir que todos se vacunen, la gran mayoría, porque no solo si aquellos que niegan la utilidad de las vacunas están poniendo en riesgo a su familia o a sus hijos, como ellos piensan, que nadie pone más en riesgo, sino que la realidad es que, como todos bien sabemos, el impacto es generalizado para la población. Vean ustedes que también a través de este reporte del doctor Esparza Aguilar, claramente nos permite ver el impacto en hospitalizaciones con un descenso del 38% una vez que se compara el periodo prevacunal contra el postvacunal en nuestro país, y esto permite ver que en general, ¿sí?, los niños se ven beneficiados en forma generalizada una vez que la vacunación contra rotavirus
se lleva a cabo. Pero ¿por qué la aportación de México para el mundo? Porque, bueno, pues México fue, como lo vimos, uno de los primeros países en los cuales se llevó a cabo el registro. Fue uno de los participantes, sí, con más sujetos que fueron incluidos en las fases, sobre todo 2 y 3 de nuestro país. Más de 10,000 niños mexicanos fueron incluidos en estos estudios. Y vean ustedes que ya vimos hospitalizaciones, ya vimos lo que ocurría con mortalidad, y vean ustedes lo que pasa en forma generalizada en nuestro continente en diferentes, ¿sí?, latitudes que nos permiten ver claramente que el impacto de la vacunación está ahí presente. Los datos que aquí les presento no pueden ser comparados directamente porque en los diferentes países se utilizan diferentes métodos de estudio, es decir, en cuanto a las cortes en específico, en general, pero vean ustedes que aquí estamos hablando de una disminución de las muertes por todas las causas de diarrea, que en muchos de nuestros países en Latinoamérica, pues sí, desafortunadamente, en su momento, sobre todo en mediados del primer decenio del siglo XXI, pues no se contaba con una vigilancia muy específica para rotavirus, y entonces lo que se hizo fue observar cuál era la reducción en general de la gastroenteritis aguda. Y vean ustedes que es claro que, recuerden, hay diferencias en general. Cuando hablamos de países de ingresos medios altos y comparamos con países de ingresos altos, recuerden que las vacunas orales siempre han sido más efectivas en los países de altos ingresos, ¿sí? Entonces, podemos ver diferencias que tienen más que ver con la población, que tienen más que ver con la forma en que está cada uno de estos países presentes, pero el impacto es claro. Se está disminuyendo la gastroenteritis aguda en forma generalizada desde el 55% que ustedes pueden ver en los Estados Unidos de Norteamérica, 48% de reducción, ¿sí?, para nuestro país, cerca del 29% en menores de 5 años en Brasil, y así sucesivamente. Pero ustedes pueden ver, por ejemplo, que aún en países, ¿sí?, por ejemplo, como Sudáfrica, estamos viendo una reducción del 33%, que alguien pueda decir, bueno, comparativamente con Estados Unidos es una diferencia que tiene que ver, como les decía yo, con la efectividad que pueden tener las vacunas administradas por vía oral directamente. Y en aquellos países donde sí se tenía una muy estrecha vigilancia y fácilmente se podían detectar los números de casos de rotavirus o gastroenteritis causada por rotavirus, también vemos en específico, obviamente, impactos que son mucho más importantes, porque claro, ahora estamos viendo, pues, para lo que fue creada la vacuna, protección contra gastroenteritis por rotavirus. Sí, 94% en Estados Unidos, pero vean ustedes que Brasil tiene un 82% en general, sí, Inglaterra de un 77%, sí, Alemania de un 60% en menores de un año, 83% en Bélgica, Australia con un 71%, y aunque parecería que, por ejemplo, Malawi con una reducción de un 15% pudiera ser no tan comparable, pero recuerden que estamos hablando por el número de niños, por la cantidad de casos, en un impacto que es mucho, muy importante, aún en países donde no llegamos a tener eficacia o efectividad que sea tan alta, países de medios o bajos ingresos comparados con los países de altos ingresos. Y obviamente lo que nos dejaba ver la infección natural, y que 2 infecciones naturales eran capaces de proteger al 100% contra una gastroenteritis por rotavirus de moderada a grave, pues esto tenía que ver obviamente con una protección amplia. Y es muy interesante notar que obviamente una vacuna de rotavirus humanizada, una vacuna de virus vivos atenuados humanizada que asemeja a la infección natural, lo que hace principalmente y es proteger en forma generalizada.
Y ustedes pueden ver ahí en esta diapositiva que después de un metaanálisis de 5 estudios, ustedes pueden ver, están en la parte de arriba en los diferentes rectángulos con diferentes colores y ustedes pueden ver diferentes países del mundo, incluido nuestro país en el estudio Rota 006. En este es el número del National Clinical Trials que ustedes pueden ver y checar directamente en internet, y lo que podemos ver es lo que ocurre de la eficacia de la vacuna para diferentes cepas de rotavirus. G1P8, que es el rotavirus que es utilizado en la vacuna humanizada Rotarix de GSK, pero ven ustedes, en este color que en mi pantalla, y espero que sea el mismo color de ustedes, es un anaranjado tenue, donde se tiene una protección parcialmente heterotípica. ¿Por qué parcialmente? Porque aunque el virus incluido en Rotarix es un G1P8, G3P8 solo comparte el P8. G4P8 igual solo comparte el P8. G9P8 solo comparte el P8. Pero vean ustedes que la protección está ahí presente, variable, y variable muy claramente porque tiene que ver con las cepas que están causando infección en su momento, pero aún una cepa de rotavirus que no tiene relación, es decir, que no comparte ni el G ni el P, como es G2P4, que es completamente heterotípica, muestra una protección, la vacuna, con una eficacia de un 81%, perdón, contra cualquier gastroenteritis causada por rotavirus. Y vean ustedes que para las gastroenteritis por rotavirus graves o severas, con un puntaje de Vesicari igual o mayor a 11, también estamos teniendo esta misma protección, esta misma eficacia con diferentes cepas de rotavirus. Y claro, por ejemplo, siempre sabemos que el rotavirus ha ido cambiando a través del tiempo, estas variaciones que ocurren, estos cambios seculares que pueden ocurrir con algunas de las cepas que están circulando. Y ven ustedes que esto ocurre todo el tiempo. En este estudio de genotipos en países europeos entre 2006 y 2017, pueden ustedes ver en color amarillo el G1P8, que se considera que normalmente es el más común, que puede ser hasta 70% de la carga de la enfermedad, pero este varía a través del tiempo. Y pueden ver países arriba a su derecha, como Bélgica, que tienen una baja, por ejemplo, proporción de G1P8, pero pueden ver otros países como Dinamarca, como Eslovenia, como Italia, que mantienen una gran cantidad. Pero ven ustedes, son diferentes las cepas circulantes. La serodiversidad de estas cepas ocurre tanto pre como post vacunación, es decir, se sigue manteniendo una protección a pesar de un constante cambio en las cepas de rotavirus. Algo que es también muy importante y que se tiene que enfatizar en la vacunación contra rotavirus es la protección temprana. Y me gustaría rápidamente mostrarles nada más estas tasas de seroconversión de anticuerpos IgA contra rotavirus, y lo que nos permite ver pequeños vacunados de 6 a 12 semanas, con una formulación que es la actual de la vacuna humanizada contra rotavirus de GSK. Y ven ustedes que se asocia desde la primera dosis con una seroconversión del 88% de los sujetos que fueron incluidos en el estudio. Un mes después de la segunda dosis, estamos teniendo ya una seroconversión del 96%, es decir, 96% de los sujetos contaban con anticuerpos anti-IgA contra rotavirus. Y esto claramente nos permite estar viendo que lo más tempranamente que podamos vacunar nos va a beneficiar, Y claro, son dosis, obviamente. Este es un esquema parcial, de ninguna manera estoy hablando de que el esquema sea de una sola dosis, pero simplemente esto es para demostrar que es muy importante lo que ocurre
Y ven ustedes que obviamente una protección temprana sí que es parcial en la primera dosis, pues, pero que es muy alta. Sí, por ejemplo, en el tercer rubro, donde pueden ustedes ver a los Estados Unidos de Norteamérica con un 96%, sí, esto ocurría con la primera dosis. Y tengo que ser también muy claro que, bueno, cuando se completaban, porque ustedes bien saben que Estados Unidos utiliza las dos vacunas, ¿sí? En forma generalizada, la vacuna humanizada de GSK Rotarix y la vacuna bovino humana de Merck, el Rotatec. Pero vean ustedes que no era hasta el final en este estudio de las 3 dosis, ¿sí?, de Rotatec, que entonces ya se mostraba un esquema. Es decir, para mantener una alta protección, Rotatec necesitaba de 3 dosis y esto es algo muy importante a tomar en cuenta. ¿Y por qué hay ventajas en vacunar tempranamente? Vean ustedes, sí, que sí consideramos que para los 24 meses, 80% de los niños o más ya habrán estado en contacto con rotavirus. Y consideramos esto a la gráfica a su izquierda, que en la gráfica a la derecha podemos ver que la mayoría de los casos de invaginación o intususcepción intestinal ocurrieron, ¿sí?, en el primer año de vida, con un pico que podemos ver claramente que va entre los 4 y 8 meses, más específicamente entre los 4 y 6 meses, donde ven las barras más altas. Podemos tomar en cuenta que si aplicamos la primera dosis a las 6 semanas y completamos el esquema con la vacuna humanizada de GSK a las 10 semanas, estaríamos obviamente previniendo el que en forma, sí, obviamente, que puede ser simplemente, sí, el momento de aplicación, porque recuerden que invaginación intestinal, sí, desconocemos específicamente cuál es la causa. Sabemos que están presentes, sabemos que ocurren estos casos, como ustedes lo pueden ver a esta edad, y eso como pediatras nos queda muy claro, y que causalidad versus casualidad es muy importante en vacunación, porque además si evitamos, ¿sí?, obviamente, y completamos el esquema antes de que ocurra este incremento en el número de casos de intususcepción, pues estaríamos disminuyendo, ¿sí?, esta probabilidad de causalidad o casualidad que puede ocurrir. Y por eso seguridad es muy importante. Seguridad que además, como ustedes bien saben, la primera vacuna que fue autorizada en los Estados Unidos de Norteamérica para finales del siglo XX, 1999, no duró ni 15 meses en el mercado, ¿sí? Fue retirada por una alta probable asociación con un riesgo relativo muy elevado entre la vacunación y lo que era en ese momento una vacuna recombinante de monorresus humano que llevó al retiro de esta primera vacuna contra rotavirus. Y por eso fue muy extenso en el desarrollo clínico de las vacunas de segunda generación, Rotarix y Rotatec, incluir a más de 60,000 niños para poder tener el poder y poder claramente, sí, tener respuestas de seguridad. Pero no solo eso, vean ustedes que para GSK es un orgullo presentar información donde en un estudio, una vez que la vacuna se encontraba ya siendo utilizada en el Programa Nacional de Inmunizaciones, es decir, un estudio de seguridad post lanzamiento, el más grande, el seguimiento durante 3 años de la cohorte de nacimientos dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿sí?, un total de 1.5 millones de niños, el cual nos dio información mucho más específica para poder responder y saber que sí existe, pues, un riesgo estimado de intususcepción en el periodo específicamente de los 7 días luego de específicamente la primera dosis, como ustedes pueden ver en esta diapositiva, que es más alto después de la primera dosis. Pero como ustedes también pueden ver con los diferentes estudios, tanto de la vacuna Rotarix como de la vacuna Rotatec, esto es lo que sería conocido como un efecto de clase. ¿Sí? Estamos viendo que el impacto de vacunación y el impacto y el riesgo de intususcepción es igual para las dos vacunas, mucho más alto en la primera dosis, 7 días posteriores,
¿sí? Y como ustedes pueden ver en estos dos metaanálisis, para la segunda dosis, el riesgo, aunque menor, está ahí presente. Recuerden que este es un riesgo estimado y lo que nos habla es de la posibilidad y no necesariamente es causalidad, pero claro está que cuando estamos hablando de vacunas en general, pues estamos hablando de la eficacia de la vacuna, ¿sí? Y lo debemos de poner en esta balanza y del otro lado poner el riesgo asociado a la vacunación, que eso es muy importante para cualquier vacuna. Y vean ustedes que a pesar de que se detecta este pequeño incremento en el riesgo de invaginación intestinal con las dos vacunas contra rotavirus que actualmente se encuentran registradas en nuestro país, para, sobre todo, la Organización Mundial de la Salud, el Grupo Asesor Técnico de Vigilancia, ¿sí? El beneficio era mucho mayor que el bajo riesgo de invaginación intestinal. Y como pueden ustedes ver en la parte baja de esta diapositiva para nuestro país, ¿sí? El prevenir, ¿sí? Más de 11,000 hospitalizaciones por diarrea, por rotavirus, ¿sí? Conllevarían un riesgo probable, porque además no es ni siquiera un riesgo que sea, como les insisto, específico o claramente, ¿sí? Causal, ¿sí? De 41 casos extra de los que ocurren normalmente de invaginación intestinal. Y esto es claro porque diferentes organismos llevan a seguir recomendando vacunación contra rotavirus. Y claro está, cuando hablamos de políticas públicas, pues ha ocurrido, como ustedes bien saben, cambios en el uso de vacunas, sí, a través de las licitaciones hemos tenido, sí, el otorgamiento a tanto Rotarix como a Rotatec para su uso dentro del Programa Nacional de Inmunizaciones. Y vean ustedes que en este estudio publicado en Human Vaccines and Immunotherapeutics en el finales del año 2018, sí, se pudo comparar el esquema de 2 dosis de la vacuna humanizada de GSK Rotarix contra el esquema de 3 dosis de la vacuna bovino humana Rotatec. Y pues obviamente es lógico sospechar que una vacuna que tiene un esquema de 2 dosis es mucho más fácil de aplicar que un esquema de 3 dosis. Claro, la sospecha no es suficiente y por eso esta publicación de la revisión de la base de datos del Instituto Mexicano del Seguro Social nos permite corroborar que efectivamente existe una mayor cobertura cuando se utiliza un esquema de 2 dosis versus un esquema de 3 dosis y asimismo, sí, un mejor cumplimiento del esquema, ¿sí? A nivel nacional, lo cual nos permite tener obviamente la capacidad de decir aquí están los números y efectivamente pues es mucho más fácil completar un esquema de 2 dosis contra uno de 3. Y pues no solo en nuestro país, y por eso el título de la presentación es lo que México ha proveído para el mundo. Ven ustedes que claramente, sí, Canadá nos ha permitido ver también una disminución muy importante, sí, cuando comparamos los periodos pre-vacunación y post-vacunación. En cuanto a hospitalización, es una disminución que es tan importante y una, además, capacidad de brindar equidad, porque sin importar a qué, ¿sí? quintil pertenece en cuanto a deprivación material, es decir, a ingreso, ¿sí? Realmente el impacto es en forma generalizada. Es verdaderamente la forma más democrática de prevenir enfermedades, la vacunación, porque todos se ven beneficiados sin importar, ¿sí? el nivel socioeconómico-cultural del cual provenga un pequeño. ¿Existe un futuro que es claro? Sí, hemos reducido muy claramente la carga de enfermedad en la era post-vacunación. Decíamos, y veo ahí a compañeros míos, doctor Mendoza, la doctora Trápaga, y nos tocó vivir esas guardias en las cuales teníamos lleno el departamento de urgencias en el Hospital Infantil de México como residentes de pediatría,
sí, con deshidratados que llegaban a las 12 de la noche, 3 de ellos, y entonces teníamos que hacer los ingresos para tenerlos listos. Y seguramente sus residentes ya no conocen realmente que esto ocurra. Y aunque se ha disminuido en forma muy importante la mortalidad por gastroenteritis, por rotavirus, la realidad es que todavía se sigue teniendo, obviamente, un trabajo que hacer, ¿sí? En nuestro país, en el mundo, ven ustedes, 98 países han implementado vacunas contra rotavirus. Ya mencionaba yo que más de 80% de ellos han elegido la vacuna contra rotavirus humanizada de GSK, Rotarix, pero todavía queda en el mundo terreno por cubrir y creo que ningún niño debe de quedar atrás para continuar con esta historia de éxitos. Como les prometí, menos de 35 minutos he completado esta travesía para mostrarles todos estos aportaciones que se han hecho con la vacunación contra rotavirus, pero sí, como siempre, pedirles su apoyo, porque es a través del reporte, ¿sí?, de los eventos adversos, ¿sí?, cómo llevamos a cabo, ¿sí?, la mejora de un producto, ya sea de un medicamento, ya sea de un dispositivo médico, en este caso de una vacuna, y GSK se pone a sus órdenes a través de todos estos medios para poder reportar cualquier evento adverso que ustedes consideren asociado a cualquier producto de GSK. Y yo les agradezco mucho su atención. Me voy a permitir en este momento, si ustedes gustan, abrir el espacio. No sé, Inés, si quieres dar tu aviso parroquial primero o abrimos a preguntas y respuestas y después das tu aviso parroquial como tú gustes, Inés. Abrimos a preguntas y respuestas, ¿no? Para no cortar la dinámica y ya por último doy el aviso. Perfecto, pues como gusten, ya sea a través del chat y me ayudaría Einar a ir leyendo las preguntas por el chat, o si gustan abrir su micrófono, con muchísimo gusto tratamos de contestar sus preguntas. Hola. Buenas noches. Javier Sánchez Nava. A sus órdenes, doctor Sánchez. Quiero preguntarle, primero felicitarlo y agradecerle pues, su gentileza para dejarnos claro el panorama de la vacunación con las dos vacunas de rotavirus que tenemos. Mi pregunta en específico, ¿qué pasa cuando pone usted una vacuna de una cepa y luego por cuestiones de disponibilidad tiene que poner la otra o combinarla con la otra? ¿Hay algún estudio que diga que no se deben de aplicar una dosis con Rotarix y otra con Rotatec? ¿Existe alguna contraindicación? Doctor, esa es una excelente pregunta. Esa es una pregunta de la vida real, yo diría, ¿verdad? Y claro está, doctor, que la respuesta de inmediato de su servidor como gerente médico de GSK es directamente decirle que no se cuentan con estudios de intercambiabilidad, doctor, hasta el momento. No hay ningún estudio que hable de iniciar con una vacuna, un esquema y terminar con otra. Lo que sí le puedo comentar, doctor, que hay comités asesores, como lo es el Comité Asesor de Prácticas de Inmunización, conocido por sus siglas en inglés en los Estados Unidos de Norteamérica, que como usted sabe, ellos dan todas las recomendaciones para vacunación en los Estados Unidos de Norteamérica. Claro, para la población de los Estados Unidos, claro, es para específicamente del otro lado de la frontera, pero es interesante conocerlas. Ellos, al igual que la Organización Mundial de la Salud, hablan de que se debe determinar un esquema con la vacuna con que se inició. Pero hacen la aclaración que en caso de no contarse con más que la otra vacuna, es decir, no con la que se inició el esquema, se debe de completar con la que se cuente. Claro, esto es lo que dice ACIP para los médicos norteamericanos y para la población norteamericana. El caso
que yo le estoy hablando para México es que toda la industria farmacéutica debe ceñirse al autorizado por COFEPRIS en la información para prescribir. Es decir, ese pequeño inserto, ese documento que usted puede encontrar en cualquier vademecum de medicamentos, en el cual se habla acerca de todos los puntos específicos para un medicamento, para un dispositivo médico, para una vacuna. Esa es, sí, a lo que se debe enseñar la industria farmacéutica para dar recomendaciones, doctor. Eso es muy claro que ha sido, obviamente, un caso muy específico. En nuestro país yo le puedo decir que en el momento que se hizo la transición de pasar de Rotarix a Rotatec, se cumplieron muchos esquemas haciendo, obviamente, la aplicación de ambas vacunas. Pero esto es algo que la autoridad de México, sí, dio su visto bueno, dio su indicación desde el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, y entonces, obviamente, las jurisdicciones sanitarias, y un muy grande saludo al doctor Víctor Torres, que ya vi que está presente. Muchas gracias por tu presencia, Víctor. Y él, como también encargado en su momento y como un gran experto también en vacunas, sí, seguramente no me dejará mentir que esto ocurre, pero doctor, esto estamos hablando de decisiones en salud pública. Usted sabe muy bien que las decisiones en un consultorio debemos de ser muy cuidadosos como médicos y más en estos momentos, doctor. Le agradezco mucho, doctor. Muy amable. Buenas noches. Buenas noches. Einar, ¿podrías leer del chat algunos de los comentarios? Sí, claro que sí, doctor. Aquí tenemos una del doctor Víctor Torres. Dice, el efecto rebaño protegerá a los niños que no recibieron su esquema de virus por la pandemia. Una caída importante en la cobertura. Sí, muchas gracias por el comentario, Víctor. Realmente, pues sí, y la Organización Mundial de la Salud ha considerado que cerca de 80 millones de niños en el mundo van a tener esquemas incompletos. Es claro que ha tenido un impacto el confinamiento, el distanciamiento, que debemos de seguir para mantenernos con este cuidado durante la pandemia. Y pues desafortunadamente, sí, obviamente, seguramente veremos un incremento en circulación de cepas de rotavirus. Afortunadamente, como tú lo mencionas, los niños vacunados previamente con esquemas completos seguramente amortiguarán el efecto, el impacto que pueda tener esta disminución en las coberturas. ¿Cuánto? Yo creo que tú serías el más específico en responder la pregunta, porque tiene que ver más con EPI, tiene que ver más con salud pública, pero yo creo que estos son de las respuestas que seguramente tú nos darás desde el Centro de Vigilancia Epidemiológica en el Estado de México, y creo que van a ser muy interesantes los reportes que tú hagas al respecto desde el centro. Muchas gracias por el comentario. Tenemos también una pregunta del doctor Miguel Ángel Carr. Pregunta, ¿cuál es el límite de edad para la aplicación de la segunda dosis? Esa es una excelente pregunta. Muchas gracias, doctor. Creo que debemos de recordar que las ventanas de aplicación, nuevamente me regreso, que están incluidas en la información para prescribir, son muy específicas para las vacunas con rotavirus. Para la vacuna Rotarix es muy importante el completar el esquema de vacunación a las 24 semanas, es decir, para los 6 meses. Y esto nos da una ventana, afortunadamente, con un esquema de 2 dosis muy amplio, porque podemos empezar a las 6 semanas y tenemos hasta esa semana 23 finales, de esa semana 23 para aplicar la segunda dosis. Ese sería, obviamente, el límite muy claro que la información para prescribir nos marca en nuestro país para la vacuna Rotarix. Sí. También tenemos una pregunta que nos había hecho el doctor Jalil, que creo que va mucho de la mano con el primer comentario que nos hacía usted, doctor Carreño, pero no me gustaría dejarlo pasar. Nos pregunta,
el doctor Abraham, cuando no sabes qué vacuna recibió un paciente, ¿qué debemos hacer? Y esa es también una excelente pregunta muchas gracias, doctora Abraham Jalil, de consultorio del día a día. Yo creo que aquí una gran ventaja tal vez de un esquema de 2 dosis es que si no conocemos cuál fue la vacuna previamente aplicada, podemos tener la seguridad, ¿sí? Y el tiempo, si el tiempo nos los permite, la edad del niño y la edad que acude a nuestro consultorio, de rápidamente, porque recordemos que solo debemos esperar 4 semanas entre la aplicación de una y otra dosis, tenemos la posibilidad de con certeza saber que le podemos tener un esquema completo con las 2 dosis de Rotarix. Yo creo que esa es una gran ventaja de contar con un esquema de 2 dosis, doctora. Gracias por su pregunta. En el chat ya no tenemos más preguntas. Si alguien gusta abrir su micrófono y poder compartirnos alguna duda, algún comentario. Hola, buenas noches. Soy la doctora María Mejía Sánchez y me gustaría saber si existe una contraindicación para que después de administrar la vacuna el niño pueda o el bebé pueda alimentarse, y en caso de que vomitara, ¿está indicado repetir la dosis de la vacuna? Gracias, doctora Mejía. 2 excelentes preguntas también del día a día en nuestros consultorios. En cuanto a la primera, no, doctora, no existe ninguna indicación para que el niño deje de ser alimentado, ya sea previo o posterior a la administración de la dosis de la vacuna Rotarix, doctora, sin ningún problema. Claramente se habla acerca de que en caso de, y pues lo sabemos muy bien los pediatras, de que pudiera existir regurgitación, dependiendo, no existe un volumen, doctora, que yo le pueda decir, si usted considera que el volumen que vomitó exacto fue muy importante, casi que podríamos decir para vaciar el contenido gástrico, pues sería la única forma. De cualquier otra forma, se considera que un niño regurgitando pequeñas cantidades, ¿sí?, de contenido gástrico no es una indicación para aplicar una nueva dosis, doctor. Creo que aquí queda mucho a nuestro criterio, como cada uno de nosotros, porque yo siempre les digo a las mamás cuando me dicen, no, doctor, es que vomitó toda la mamila. A ver, señora, agarra usted una mesa y tire ahí sus 6 onzas de leche y va a ver nada más qué tiradero se hace. ¿Usted cree que se le salió todo eso a su hijo? Y es cuando dicen, no, ya hice lo de la mesa, doctor, y tienes que razón. Solo un poquito. Entonces creo que ese criterio ya queda. Sí. Ok, muchas gracias por la respuesta, por sus respuestas. Y me queda una duda. Dígame. La plática de ahorita. Entonces, ¿podríamos concluir que con 2 dosis de Rotatec los niños quedarán con una cobertura suficiente para prevenir esta infección? ¿O tenemos que poner las 3 dosis? No, doctora. Al contrario. De hecho, Rotarix es la única vacuna que ha demostrado con un esquema de 2 dosis, por ser una vacuna de virus humanizados, que asemeja a la infección natural, da la protección completa. La vacuna Rotatec, al ser una vacuna bovino-humana, ¿sí?, lo que se ha demostrado en los diferentes estudios, doctora, que es la tercera dosis, la más importante para poder llevar. Cuando en los estudios se comparan, por eso les decía yo, las comparaciones de una dosis con Rotarix, y la diferencia es cerca del 88-89% con una dosis de Rotarix y como alrededor de un 42 y 44 con la primera dosis de Rotatec. Cuando se completan los esquemas y se aplican 2 dosis de Rotarix y lo comparamos contra 3 dosis de Rotatec, ahí ya no existe una diferencia. Las 2 vacunas funcionan perfectamente. Pero por eso es muy importante, sí aplicar, si su paciente recibió Rotatec, 3 dosis, doctor. Por eso mencionaba yo que en la pregunta del doctor Jalil era muy importante, porque si no sabemos cuál fue la primera dosis, a lo que yo me refería es, si llega con usted un paciente que los conocemos,
ya le tiraron el café, el atole, los tamales a la pobre cartilla, ya no sabe uno ni dónde se quedó. Bueno, como nos pueden llegarnos mil y una cosas, los pacientes con sus papás y las excusas más inverosímiles, realmente con 2 dosis de Rotarix estamos seguros de que ya le dimos un esquema completo, doctor. Esa es la gran ventaja para mí en mi consultorio, de estar tranquilo de que a ese paciente ya le di un esquema completo. Ajá. Muchas gracias, doctor. Al contrario, doctor, muchas gracias por su pregunta. Pues yo sé que ya es tarde y ya hemos tomado un buen tiempo de su noche. Yo quisiera más que agradecerles su participación y cederle el micrófono a Inar para su aviso parroquial, que pidió 2 minutos del tiempo. Muchas gracias a todos por su participación, muchas gracias por su tiempo. Les deseo lo mejor y sobre todo que ustedes y sus familias se encuentren cuidándose en este tiempo de confinamiento social. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querido doctor Carreño, y muchas gracias a todos los asistentes esta noche. Ya por último, me gustaría compartirles un anuncio parroquial. Voy a proyectar mi pantalla, espero que la puedan ver, y hacerles un comentario. Antes de que, por favor, se salgan de la reunión, si pueden escribir por el chat su nombre completo, por favor, porque esto nos va a ayudar también a contabilizar la asistencia de esta sesión. Se los agradeceríamos infinitamente. Y ya por último, una vez que hayan escrito su nombre completo, yo estaría concluyendo con este siguiente aviso. Nada más déjenme que se pueda compartir mi pantalla. Nosotros al día de hoy tenemos en nuestro portal de GSK Pro, tenemos un curso de vacunología, de vacunas in situ, el cual es un curso que vale mucho la pena que puedan ustedes explorar. Si tienen su celular a la mano, pueden inclusive escanear este código QR y los va a direccionar directamente al curso. Además de que es un curso que está muy nutrido en cuestión de información, tiene 2 puntos muy favorables. Está avalado por el Hospital Federico Gómez y les está brindando 2 puntos para sus recertificaciones anuales que ustedes requieren. Entonces, si pueden, entren a la página de internet www.gskpro de profesional, como aquí dice gskpro.com, y además de que van ustedes poder encontrar este curso tan valioso, van a poder explorar todo lo que nos confiere al tema de vacunas y a todas las líneas y especialidades con las que cuenta GSK y a todas las líneas y unidades de negocios que tenemos como respiratorio, alergia, entre algunas otras. Entonces, si pueden, por favor, pueden explorarlo. Creo que ya se quitó la pantalla. Está. Y bueno, pues con eso estaría concluyendo. Y por favor, nuevamente, si pueden escribir su nombre completo en el chat para poder contabilizar la asistencia del día de hoy. Y con eso estaremos. Gracias.